Muchachos, muy buenas tardes, noches, 6 de la tarde en punto. Bienvenidos a este espacio, nuevo horario adicional del Curso Nacional de Emprendimiento. Yo soy el profe Leonardo Santana. Este horario, pues les doy la bienvenida a Karen, a Tatiana y a Sergio, bienvenidísimos. Este horario lo abrí, eh, pues haciendo una encuesta de cuál era el horario que mejor se les acomodaba y este horario, miércoles 6 de la tarde, es el que tuvo mayor votación, entonces por eso lo abrí. Y la buena noticia es que hay ya 5 horarios y ustedes eligen el que más les conviene. ¿Qué significa? Que durante la semana pueden elegir uno de esos 5 horarios para asistir a las clases presenciales, al presenciales que estoy diciendo, a las clases virtuales. La buena noticia también, si se han dado cuenta y si miran el aula virtual y el foro novedades, eh, ahí ya subí las clases que tuve ayer, estoy todo juicioso, entonces las clases de ayer ya quedó acordado, todas las clases las voy a ir subiendo al foro novedades. Esta clase de hoy que está siendo grabada la subo mañana juiciosamente, entonces ustedes van a poder ver clase miércoles 27 de agosto, la van a poder ver ya mañana en el foro novedades. A las 3 personas que están acá, quería preguntarles si es su primera clase o si ya antes habían visto clase, obviamente con las muy, muy, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Esta es mi primera clase. Ay, Sergio, bienvenido, tan bacano, me alegra mucho y chévere que se haya podido dar este espacio para que pueda dar la clase, se me hace bacano. Sí. Buenas tardes, profe. Esta también es mi primera clase, sino que yo no he podido ingresar en las otras 2 semanas, por lo que ahora estoy en otra clase y se me cruzan mucho las materias, pues los martes y hoy se me Sí. cruzan, lo que es martes, miércoles y jueves se me cruzan mucho, porque yo los horarios que son de esta clase estoy en otras clases. Ay, Entonces, ahí hubo sí. una encuesta, ¿no? Y yo puse que el viernes, sino que no sé cómo, o sea, si iban a dar clases el viernes o no. Ya, pues Tatiana, gracias por la respuesta y la participación. Las clases no van a ser viernes, pues porque yo hice encuesta, ya he hecho 2 encuestas y elegí los horarios que más votos salieron. Entonces, por eso salieron las clases los jueves, las clases los martes y esta última que habilité como horario adicional. Pero Tatiana, no se preocupe. Digamos que la metodología de estos cursos virtuales es que ustedes puedan, ojalá puedan asistir a las clases. Si no pueden, no hay lío, o sea, yo no llamo lista para que usted no se preocupe, pero es necesario, Tatiana, que usted entre al aula virtual, la revise, la cacharree, haga las actividades. ¿A qué me refiero con eso? Contestar las preguntas de infografías y videos interactivos que están al lado izquierdo. Ahí el curso tiene 3 unidades, cada unidad tiene 2 temas. Cada tema tiene infografías y videos interactivos. Tiene que verlos y contestar las preguntas. Y Sí, aparte sí, hay que hacer la señor. actividad entregable. Disculpe. Sí, sobre eso le iba a preguntar. Es que mire, o sea, yo sí he entrado al aula y he estado pendiente de las actividades y todo, y mire que hay un entregable, y no sé si ese entregable sea en grupo, ¿no? Porque si es en grupo, pues me preocupa como que no tener un grupo de compañeros como para poder hacer el trabajo y poderlo entregar, o si lo puedo hacer individualmente, pues con las clases con las que usted ha subido, según la Tatiana, explicación. no, Tatiana, muy buena pregunta y lo primero que le tengo que decir es no se preocupe, relájese, que la vida es para disfrutarla, no para preocuparse. Entonces, frente a la pregunta de las actividades entregables, en el total del curso hay 3 actividades entregables. La primera y la segunda son individuales y la última es grupal. ¿Por qué se hace grupal? Porque parte de la esencia de enseñar emprendimiento es que tenemos que salirnos de nuestra zona de confort. Entonces, al final, ya cuando vayamos terminando y ustedes hagan la tercera entrega, perdón, el tercer entregable, les explicaré cómo hacer los grupos y demás. Entonces, por ese lado, no se preocupen. Las 2 primeras son individuales. ¿Listo, Tatiana? Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Por favor, revisar siempre aula virtual, revisar, contestar infografías y videos interactivos y el foro novedades siempre chequéenlo porque yo por ahí les mando mensajitos, ese tipo de cosas como para que ustedes estén al día. Entonces, no se me confíen y siempre revisen el aula virtual. También por otra razón, menos mal Tatiana me acordó.
es necesario que entren, y esto lo digo para las personas que están viendo esto en diferido, es importantísimo que entren al aula virtual porque nosotros los fines de semana hacemos una revisión de las aulas. No, me ha pasado, yo tuve que pasar el reporte el domingo de que un número considerable de estudiantes no ha entrado ni una vez al aula virtual, entonces me tocó reportar así cual, bueno, reporté. Entonces, recomendación para todos los que están acá y los que están viendo esto en diferido, hay que entrar al aula virtual, hay que revisar las actividades, hay que empezar a hacerlas, porque si no les va a llegar mi correo y el correo del coordinador diciendo, oiga, no ha entrado al aula virtual, entonces es para que se pongan las pilas jóvenes y no pierdan esta materia. Esta materia es bacana, pero pues gócensela, entonces hagan esas actividades, ¿listo? Eso es lo primero. Y gracias a Tatiana por por el aporte y la pregunta. Ahora leo a Karen Tatiana que nos dice, buenas tardes, profe, esto también sería mi primera clase. Karen Tatiana, bienvenidísima. Bacano que se haya dado la posibilidad y se haya abierto este espacio, digamos que esta clase, este horario, que es adicional a los otros 4 que tengo, entonces, que tenemos. Entonces, bienvenidísima. La idea también para usted y para todos los que están acá, entren al aula virtual. Si quieren, ahorita entro al aula virtual y se los explico un poquito para refrescar. Eh, no se me confíen, contesten preguntas, infografías. Ahorita les voy a hacer una pasadita rápida porque igual tenemos que continuar con los temas que yo llevo ya con las otras clases para igualar. Entonces, hoy vamos a ver emprendimiento de tipo social. Entonces, eso para contarles. ¿Qué otra cosa les iba a decir? No, en principio eso, no sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta acá. Ah, ya, otra cosa. Ustedes tienen un espacio que se llama tutorías. Cuando tengan dudas, inquietudes, cualquier cosa, en el foro novedades, que es donde yo les escribo las cositas y los horarios y demás, en uno de los primeros mensajes que les puse fue horario de tutorías y enlace. Ustedes entran ahí y se van a dar cuenta de los 3 horarios de tutoría que tenemos. Lunes de 6 de la tarde a 9 de la noche, martes de 8 de la noche a 9 de la noche y jueves de 8 de la noche a 9 de la noche. En cualquiera de esos horarios, ustedes me encuentran. ¿Qué significa? Que ustedes entran al enlace, yo voy a estar ahí. Si ustedes entran o no entran, pues no importa, mi deber es estar ahí. Entonces, ya me agradezco que hay algunos de ustedes que han aprovechado esos espacios para que yo les explique y demás. Entonces, también a los que están acá y están viendo esto, a los que están viendo esto lo van a ver en diferido, está el horario de tutorías disponible para ustedes para que aprovechen cuando tengan eh, dudas o inquietudes o que no entiendan algo, ahí me van a poder encontrar también y es un espacio creado para ustedes, por favor, tengan en cuenta eso. Entonces, ya diciendo esto, eh, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Nadie más? Uy, pero están recallados, salvo Tatiana que estuvo toda chévere preguntando y Sergio Alejandro y Karen Tatiana que escribió por el chat, bueno, hay que admitirlo. ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes? Listo, entonces continuamos. Pregunta para todos, ¿qué tal estuvo su día o qué tal ha estado su día? ¿Movido, no tan movido? ¿Qué tal ha estado? Julia, Tatiana, Giselle, ¿qué tal su día? Muy bien, profe. Gracias a Dios. Me alegra mucho, Tatiana. Julián Mauricio, ¿qué tal su día? Muy bien, muy un trabajador. Me alegra, Julián, me alegra. Sí, los estudiantes son unos berracos trabajando y llegando a clases, son unos guerreros, la verdad, me alegra mucho. Yamile, ¿qué tal su día? Bueno, no contestó. Ana Sofía, ¿qué tal su día? Hola, movido. Opa, vale, compartimos lo mismo, Ana Sofía. Mi día también ha estado movido, pero bueno, chévere también, muchas gracias. Listo, voy a Vale. compartirles pantalla y les voy a mostrar rápidamente el aula virtual.
y continuamos con el tema. ¿Listos? Me avisan, por favor, cuando estén viendo mi pantalla. ¿Ahí le están viendo? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Entonces, miren, bueno, les muestro como me aparece a mí, para que ustedes, pero no se me asusten. Aquí está emprendimiento. Listo. Entonces, esta es el aula virtual de emprendimiento. Cuando yo les digo que cacharren es que revisen estas cosas y todas esas cosas para que conozcan su aula virtual. Es importante que lean el acuerdo pedagógico, hagan el examen diagnóstico que no tiene notas, simplemente es para que lo hagan y revisen la metodología del curso. El curso está dividido en 3 unidades. Mírenlo acá. Unidad 1, unidad 2, a ver, manita, y unidad 3. Entonces, eh, cada unidad, si se dan cuenta, tiene 2 temas. Miren, tema 1, tema 2. Unidad 2 tiene tema 1, tema 2. Y unidad 3 tiene tema 1 y tema 2. ¿Qué es lo que yo les digo o por qué los molesto tanto con que entren en la aula virtual? Porque a veces los muchachos, eso me pasó el semestre pasado, se me duermen o se me confían y no contestan todo lo que hay que contestar. De este curso solamente sale una nota al final del semestre. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan todo, porque eso va sumando aquí a la plataforma y al final saca la nota definitiva. No yo, la maquinita esta saca la nota. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan las actividades. ¿Cuáles son? Dentro de cada tema, miren, aquí hay una cosa que se llama infografía. Ustedes entran a infografía, revisan la infografía, avanzan con esta flechita y al final, o aquí donde dice empezar, al final hay unas preguntas. Son sencillísimas, no se preocupen. Contestan las preguntas y de ahí sale una nota que va sumando a la nota final. Miren que eso es en el tema 1. Luego en el mismo tema 1 se van a video interactivo. Hay un video que hay que ver. Y aquí la imagen para y les manda una pregunta. Luego sigue y aquí les manda otra pregunta. Son 5 preguntas que suman a la nota final. Entonces, por eso yo siempre les digo, entren a las infografías y a los videos interactivos de todos los temas y van contestando las preguntas. ¿Por qué les digo esto? Porque ya me pasó, creo que el semestre pasado, que los muchachos entregaron solamente la actividad entregable y les fue bien, pero se confiaron y luego me dijeron, oiga, profe, pero ¿por qué me sale la nota tan bajita? Y cuando fuimos a mirar el aula virtual, pues les hacía falta contestar estas preguntas. Entonces, es importante que las contestes. Esas son las actividades. Y las actividades entregables, que era lo que preguntaba Tatiana, pero va también para todos. Hoy ya somos 9, qué chévere. Están acá. Vamos a ver la actividad entregable 1, pero eso se les voy a explicar la clase que viene. Cada unidad tiene una actividad entregable. Aquí está. Yo ya muy juicioso coloqué la fecha de cierre. Estaba un ñoño trabajando en el aula virtual. Cada unidad tiene una actividad entregable. Las 2 primeras unidades, la actividad entregable es individual. Y la última, que es la que se hace al final del semestre, se hace de forma grupal. Entonces, esta actividad, para que ustedes estén tranquilitos, la voy a explicar la semana que viene con calma. Voy a terminar el tema que hoy empiezo y aparte voy a explicarles cómo se hace esta primera actividad entregable. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Eh, Cuando yo los molesto con el tema de... Esperen que ahora se me perdió. Esperen porque está aquí molestón esto. Cuando yo los molesto con el tema del, del foro novedades, es porque importantísimo que entren al foro novedades y revisen. Entonces, ¿dónde lo encuentran? Miren, aquí están los temas. Ustedes se van aquí a esta flechita, abren y aquí, ay, esta cosita no deja ver. Aquí dice foro novedades. Entran al foro novedades y aquí encuentran todo. ¿Sí me entienden? Todos los mensajitos, los horarios, los enlaces, todo lo encuentran ahí. Entonces, por favor, siempre revisar ese foro novedades. Ahora esta cosa no me mueve. Ya, listos. Ahora, ¿sobre eso tienen alguna pregunta, jóvenes? Ahí que les hice un pequeño tourcito por el aula virtual. Profe, buenas tardes. Yo sí tengo una duda. Cuente, ¿cómo se llama? Yo, Primero, muy buenas tardes. Mi nombre es Simon. Simon, ¿cómo está? Cuente. Bien, bien, sí, señor. El día también un poco atareado, pero pues ahí vamos. Como guerreros. Cuente.
Profesor, lo que pasa es que yo estuve mirando hace como unos 2, 3 días la plataforma, Sí, señor. el curso, y estuve mirando, por ejemplo, ya hice el examen diagnóstico. Yo quería saber si había algún inconveniente porque es que yo ya hice, digamos, la infografía y algunas cosas del curso. No, Yo quería saber si había algún inconveniente y además de eso, si pues las infografías y esas cosas que son interactivas tienen alguna fecha límite. muchas gracias por la pregunta, Simon. Chévere que ya las haya hecho o que las esté haciendo. Sí van a tener una fecha límite y antes de que se termine el semestre, yo las voy a cerrar. Entonces, es importante que ustedes las hagan para que esas noticas que van sumando, le vayan sumando a su promedio, bueno, digamos que a la nota final que va a tener el emprendimiento. Si las están haciendo, ya las hicieron, mejor, pero no se me confíen y revisen que hagan todas, porque a veces pasa que hacen la del tema uno y se confiaron y no hicieron la del tema 2. Entonces es importante que revisen y hagan todas esas actividades, Simon. ¿Listo? Listo, listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Uy, mire, ya somos 12. Qué chévere, me alegra mucho. Entonces, bueno, vamos con el tema 2. El tema 2 es eh, el emprendimiento, jóvenes, implica que hay varios tipos de emprendimiento, no solamente el generar ingresos, el emprendimiento más común es el tipo productivo, donde ustedes crean desarrollan una idea de negocio y generan ingresos. Bacano eso. Pero hay otros también. Este es el emprendimiento de tipo social. Ese tipo de emprendimiento tiene unas particularidades que lo diferencian de los otros. Tiene otras cosas en los que son parecidos. Por eso hoy vamos a hablar de ese tema, el emprendimiento de tipo social. Recuerden que si tienen dudas, tienen derecho a preguntar. Uno. Dos, recuerden que yo no tengo la verdad absoluta y no lo pretendo, por lo tanto ustedes pueden pensar de forma diferente y eso también está bien. Y tienen, por favor, cuando estemos acá, interrumpan todo lo que quieran, no hay ningún problema. Estos son los temas que vamos a ver entre esta clase y la siguiente, porque acuérdense que la siguiente les voy a explicar el entregable. Entonces, vamos a hablar de, oiga, ¿de dónde es que sale eso del emprendimiento de tipo social, innovación social? ¿Esa vaina qué es? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ética empresarial, que es un tema álgido, teso y duro, porque algunos directores de empresas, digamos que han mal utilizado el término y el término en sí es bonito, pero ha habido una mala utilización y una mala práctica. Entonces, por eso es importante que los emprendedores sepan lo importante que es ser ético, no solamente en una empresa, sino ético en la vida. Porque acuérdense que el emprendimiento va al ladito del crecimiento y del conocimiento personal. Porque en emprendimiento uno se enfrenta a miedos como uno se enfrenta a miedos en la vida. Y sí o sí uno tiene que enfrentarse a los miedos para crecer como ser humano. Uno no lo puede, por más que usted lo evite tarde o temprano, la vida le va a decir, tome, mire, a ver, enfréntese al miedo. Entonces, por eso es importante trabajar estos temas. Otra cosa que vamos a ver es la responsabilidad social corporativa. También es un término, ay Dios, un término con el que yo lucho porque digamos que tiene sus cosas buenas, pero en el desarrollo como tal desde cuando empezó a hablarse de responsabilidad social, eh, antes se utilizaba como para buscar buena imagen, ahora se está volviendo un estándar. Ahorita lo vamos a ver a profundidad para que se den un cuenta un poco ese tema de la responsabilidad social corporativa y lo que implica además. Vamos a hablar de, oye, cuáles son las características de los emprendimientos sociales que tienen, cuáles son los retos que tienen, las dificultades, eh, esos desafíos que tienen los emprendimientos sociales, porque no es solamente, ay, venga, voy a hacer tal y tal cosa, sino que hay unos retos grandes ahí. Por eso será que los emprendimientos sociales cuando les va bien son tan bacanos, son una berraquera. Entonces, ahí les hablaré de eso. Les hablaré de unos tips para que a un emprendimiento de tipo social le vaya bien. Sí, hay unos tips, más que una estrategia, son unos como unos tipsitos, unos punticos a tener en cuenta, que también sirven para la vida, entre otras. Les voy a hablar de unos ejemplos de emprendimiento de tipo social que han sido muy buenos, que uno dice, wow, muchos berracos. Entonces, eso también. Les explicaré una de las muchas certificaciones que hay. Aquí les explicamos la certificación de empresa tipo B,
pero hay otras certificaciones que sacan unos laboratorios o unas empresas que reconocen el trabajo que se hace al interior de empresas. Entonces, está, por ejemplo, Sello Verde, está, por ejemplo, Great Place to Work. Hay varias certificaciones. Nosotros les voy a presentar la empresa B, que es una de muchos tipos de certificaciones. Les voy a hablar sobre el impacto que genera el emprendimiento de tipo social por una razón. Porque cuando el emprendimiento de tipo social soluciona una problemática, esa forma como se soluciona seguramente puede ser replicada en otros lugares del planeta. Por eso el impacto es global. Se van a dar cuenta con dos ejemplos que uno dice, uy, pero ¿cómo lograron hacer eso? Son unos duros. Porque uno a veces cree que no, pero resulta que sí. Y acuérdense que en el tema de los emprendimientos, un emprendedor debe creer que sí es capaz de alcanzar sus sueños y sus ideas. Primero, tiene que creerse que sí puede soñar en grande. Y segundo, que puede cumplir o alcanzar esos sueños. Así le digan, no, eso no se puede hacer, usted está loco, de malas lo que digan los demás. Uno tiene que creer en uno mismo y en sus capacidades. Vamos a hablar de, obviamente, la innovación, que es una palabra que van a escuchar durante todo el semestre. La innovación en emprendimiento es fundamental. Es la forma de hacer diferentes las cosas y de mejorarlas. Uno tiene que ser innovador y para ser innovador hay que ser creativo. Para ser creativo hay que creer en uno mismo. Porque si uno no cree en uno mismo, pues entonces ¿quién? Fundamental eso. Vamos a hablar de ética y de emprendimiento social, obviamente, y al final unas conclusiones. Entonces, esos son los temas que vamos a ver entre esta clase y la que viene. Entonces, o sea, ¿por qué sale el emprendimiento de tipo social? Básicamente porque está el emprendimiento normal, que es una persona que genera una idea de negocio, la materializa y le va bien y genera ingresos. Bacanísimo, pues generar ingresos, imagínese, chévere. Pero también a la par se genera otro tipo de emprendimiento que es cuando uno tiene la necesidad de intentar resolver una problemática que está viendo por lo general en su comunidad o en un espacio, y uno dice, oiga, se puede resolver esa problemática de tal y tal forma, pero así hay que meterle ganas para hacerlo, porque cuando uno logra hacer eso, el impacto que se genera en la sociedad que recibe el beneficio es gigantesco. Les pongo un ejemplo, yo alguna vez en La Guajira eh, apoyamos un emprendimiento que era lograr hacer un pozo profundo, imagínense, en una vereda por allá olvidada, para sacar agua y con esa agua distribuirla entre los habitantes de la vereda. Imagínense el impacto para los habitantes de la vereda. Fue una berraquera porque una cosa es tener agua y otra cosa no tener agua. Entonces, ese tipo de impacto es muy bacano, muy chévere hacerlo. Por eso los emprendimientos sociales, cuando salen bien hechos, uy, dejan huella, marcan la vida de las personas. Entonces, por eso es importante y es bueno que ustedes conozcan que también existe ese tipo de emprendimiento. Entonces, eso para que lo tengan ahí en el radar. Sobre ética empresarial, hay un montón de definiciones. Yo lo defino como la actitud de hacer las cosas bien hechas, sobre todo los directores y gerentes de empresas o los emprendedores dueños de emprendimientos, es esa actitud de hacer bien las cosas. ¿Y por qué digo actitud? Porque hemos visto casos, no solo de emprendedores, sino de gerentes de grandes empresas que toman decisiones amañadas para mejorar, por ejemplo, la imagen de una empresa. Eso es no ser ético. Entonces, por eso es importante la actitud que cada uno tenga a la hora de tomar buenas decisiones y de asumir las consecuencias de las decisiones. Entonces, cada vez se establecen más prácticas o formas de hacer las cosas de manera correcta. Eso es ética empresarial. Y la ética está obviamente ligado a lo que cada uno piensa que es bueno y malo. Entonces, es importante que los jóvenes emprendedores se metan en la cabeza, también para la vida,
que uno tiene que actuar de buena manera, es decir, uno tiene que ser correcto en las cosas que hace, porque yo no sé, pero hay una cosa que se llama conciencia y uno sabe cuando hace las cosas mal o cuando actúa mal, uno lo sabe. A uno le tienen que decir, oiga, usted actúa mal. No, uno sabe cuando actúa mal. Cuando uno está en posiciones de poder en una empresa o en un emprendimiento, uno sabe que tiene que actuar bien. Y si no actúa bien, uno sabe que está cometiendo, que no lo está haciendo de la forma que es. Entonces, por eso es importante que desde estos cursos de emprendimiento se haga énfasis en los emprendedores y en los jóvenes que se van a meter en este cuento, en que es necesario tomar decisiones éticas y que uno sea ético en la vida. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Cuando hacíamos las clases presenciales, yo tenía una prueba con los muchachos que era muy bacana. Yo hacía mis parciales, eran 5 preguntas de análisis, pues porque ¿para qué repetir lo que otro dice? No, de análisis para ver qué piensa el estudiante. Entonces, yo escribía las 5 preguntas en el tablero, chan, 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 y les decía, pueden sacar lo que quieran, libros, apuntes, teléfonos o vale lo que quiera para contestar a las 5 preguntas. Lo importante es que hagan análisis. Y les decía, terminaba de escribir, les daba las indicaciones, decía, voy a ir a la cafetería o a la tienda, donde fuera, a comerme un chocorramo. Y me iba y me comía un chocorramo y se quedan, pero ¿cómo así si es un parcial? Y yo, pues, ¿qué tiene? Es un parcial, ustedes son responsables, yo también, yo voy a ir a comerme un chocorramo y vengo, háganle. Entonces salía de los salones y me iba a comerme el chocorramo. Y cuando regresaba, me daba cuenta antes de abrir que cuchicheaban y se pasaban las respuestas y yo decía, ¿pero por qué hacen eso? Y entraba, y me pasó en todos los salones en que lo dicen, no hubo uno en que no. Les decía, oiga, muchachos, yo me fui, pero yo veo que ustedes están copiando. Ustedes no me engañan a mí, se engañan es a ustedes mismos. A mí, pues, yo miro y califico, pero son ustedes los que están engañando porque ustedes están demostrando que no confían en sus capacidades para contestar esas preguntas. Y luego lo confirmaba cuando leía las respuestas, las ideas súper parecidas. Entonces decía, entonces, con ese ejemplo, les quería explicar que cada uno tiene que saber hacer las cosas y que no tienen que estar encima de uno diciéndole, oiga, está haciendo mal las cosas. Uno decide esas cosas, uno tiene que ser ético en la forma en que hace las cosas. ¿Sobre este punto tiene alguna pregunta? ¿Sobre ética empresarial? No, profe, por mi parte no. Muchas gracias. Aquí el joven está participando activamente, le agradezco mucho. Siguiente concepto es responsabilidad social corporativa. Ese concepto viene de tiempo atrás. Antes, eso ha venido cambiando. Las empresas utilizaban ese término responsabilidad social para mejorar su imagen frente a lo que hacían. Aquí es cómo la empresa asume las consecuencias de las decisiones con todos los que se afectan y los que tienen que ver con la empresa. ¿Quiénes son? Los clientes, los trabajadores de la empresa, los inversionistas y inversionistas, la gente del gobierno, porque uno tiene que responder con leyes y demás. Entonces, antes las empresas eso no les importaba nada. Ahora, o sea, es como la tendencia que las empresas tienen que ser más responsables con el entorno en el que están. Al punto, jóvenes, ustedes podrán evidenciarlo. Ahora las empresas están desarrollando o están generando o están implementando, mejor, ese es el verbo, implementando departamentos, oficinas o cubículos de responsabilidad social corporativa. ¿Y qué hacen ahí? Se encargan de alianzas con otras empresas, se encargan de relacionamiento con los proveedores, se encargan de inclusive el bienestar de los trabajadores saliendo de esa oficina, la responsabilidad social corporativa. Entonces, eso es supremamente importante y ahorita eh,
Yo no, ya como que ya está pasando la moda de que hay, que las empresas son socialmente responsables, ahora se está tomando como un estándar, es decir, todas las empresas tienen que asumir sus responsabilidades sociales y lo hacen con diferentes estrategias. Al punto, por ejemplo, que ahora las grandes empresas, de un tiempo para acá, presentan cada año su informe de sostenibilidad, es decir, el informe que muestra cómo se están relacionando con sus diferentes grupos de interés. Entonces, eso para que lo vean, suele pasar al final de cada año. Y obviamente la responsabilidad social hace parte de un concepto más grande que podría darnos para todo el semestre o inclusive para una maestría. Es un término que se llama desarrollo sostenible, criticado por unos, halagado por otros, analizado por un montón de personas, pero que en últimas lo que hizo que se generara el desarrollo sostenible es que nos dimos cuenta como sociedad que al paso que íbamos, no íbamos a suplir bien nuestras necesidades porque íbamos a acabar el planeta. Entonces, a raíz de eso, por allá en los 80 del siglo pasado, se empieza a hablar por primera vez de desarrollo sostenible, pues tenía otro nombre, y luego empieza a evolucionar el concepto hasta que finalmente se dice, oiga, espere, al paso que vamos, eh, no vamos a ser capaces de suplir nuestras necesidades, tenemos que cambiar la forma no solamente de pensar, sino de hacer las cosas. Y en ese, digamos que en ese contexto es que aparecen, oye, las empresas ahí, ¿qué pitos tocan? Pues tienen que aprender a ser socialmente responsables. Y por eso aparece la responsabilidad social corporativa. ¿Sobre este punto tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Algo que quieran, no sé, Ana tiene preguntas, Caterín tiene preguntas, ¿alguien tiene preguntas? Por mi parte no, profe. Ay, le agradezco mucho la respuesta. Listo, seguimos. Hay, hay unas características que denotan que hay un emprendimiento de tipo social. Aquí les ponemos dos de ellas. eh, Se las voy a explicar para que quede bien clarito. La primera es que un emprendimiento de tipo social, el modelo de negocio se centra en resolver la problemática, pero de cabeza, venga, vamos a resolver esa problemática. Por ejemplo, lo que les dije del agua. Vamos a lograr resolver el tema del agua para la vereda XXXX en el municipio de XXXX. Chan. Se enfoca en resolver esa problemática, pero al enfocarse, no puede descuidar el tema económico. ¿Qué significa eso? Que tiene que buscar un equilibrio, porque no hay ningún emprendimiento, jóvenes, que sea sostenible si no se genera ingresos. La idea puede ser buenísima, puede ser hermosa, pueden salir unas fotos divinas, pero si no se generan ingresos constantes, el emprendimiento se va para el piso. Por eso es necesario hacer un equilibrio entre el tema económico y la resolución del problema. Entonces, una cosa que caracteriza a los emprendimientos de tipo social es que se enfoca en el modelo de negocios, venga, vamos a resolver esa problemática, sí, chan, de cabeza, pero teniendo en cuenta el aspecto económico, porque no hay forma de que se mantenga si no hay ingresos que ayuden a soportar la forma como se está desarrollando o resolviendo esa problemática. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, porque ¿por qué les digo esto? Y se los digo porque lo he escuchado en emprendedores del tipo social. No, profe, yo quiero resolver eso, resuelven el mundo acá, uf, así. Y uno tiene que delimitarlos, tiene que limitar lo que quiere hacer porque quieren hacer de todo y a veces por hacer de todo uno no hace nada. Y más en emprendimientos. Entonces, cuando son de tipo social, no, profe, es que yo quiero hacer esto, eso hacen, mejor dicho, solucionaron los problemas del mundo. Pero a la hora de echarlo a andar, uno dice, ¿y cómo va a hacer eso? ¿Cuántos años le va a costar hacer todo eso y cuánta plata? Entonces, por eso hay que delimitarlo. Por eso les decía, modelo de negocio bien centrado, enfocado en resolver la problemática y listo. Les doy el ejemplo cuando estoy en La Guajira. Obviamente unas problemáticas grandes, un montón de vainas.
pero lo que se buscó fue, venga, ¿cuál es la problemática grande? Es la falta de agua. Uy, si es que están llevados, o sea, si hubiese agua, cambiarían las condiciones de la vereda, ¿sí? Entonces, venga, ¿cómo generamos un emprendimiento? Y finalmente se logró. Listo, el emprendimiento, el pozo profundo, pero para hacer el pozo profundo necesitamos un permiso de Corpo Guajira, necesitábamos quien lo iba a hacer, los fondos, bueno, un montón de cosas. Pero finalmente se hizo, pero se enfocó en eso, sabiendo que ven otras problemáticas. Pero uno tiene que aprender a delimitarlas o si no, uno se enreda la vida solito y se genera unos dolores de cabeza bárbaros. Entonces, por eso es importante enfocarse en esa problemática y no descuidar el tema económico. Oiga, espere, ¿cómo nos vamos a generar ingresos para poder hacer esto que queremos y que esto sea sostenible? Es decir, que en el tiempo se mantenga. Porque es que si no ingresan, si no hay ingresos constantes, jóvenes, el emprendimiento, por muy bueno que sea, se va para el piso. Por eso es importante tener en cuenta esas características. Estos retos que están viendo ahí son retos parecidos al resto de emprendimientos, pero este tiene unas particularidades. Uno de los retos que no es excluyente es la sostenibilidad financiera, lo que les decía ahorita. Bacanísimo que tenga un impacto social grande, positivo, inclusive impactos ambientales bacanos, pero un reto grandísimo de los emprendimientos de tipo social es que haya plata para hacerlo y plata para mantener eso que se está haciendo. Porque si no hay forma, imagínense. Entonces es súper importante no y digamos que no es una problemática, es un reto superar, es cómo hacemos para que este proyecto se mantenga en el tiempo, que sea sostenible financieramente y pueda ayudar a resolver esa problemática. Les doy un ejemplo, aquí entre nos, ya que estoy acordándome de cosas. En otro trabajo que tuve por allá en el departamento de Cundinamarca, en un lugar súper bonito, así idílico, la forma como entendimos que había que tener sostenibilidad financiera para un tema de emprendimiento era que se creara una asociación. Y al crear la asociación entre las personas, era más factible que pudieran recibir créditos, ayudas y también desarrollar el producto que estaban desarrollando. Entonces, esa fue la forma, como nos toca allá, pero puede haber otras formas. Lo importante es que se garantice el ingreso de dinero, porque sin recursos no se hace. Así sea súper buena la idea. Otro reto que ahora lo están implementando muchos, no solamente los emprendimientos pequeños, sino las grandes empresas, es que hay que medir el impacto de lo que uno hace. Entonces, oiga, ese emprendimiento a cuántas personas beneficia, a cuántas madres cabeza de familia, a cuántos adultos mayores, a cuántos niños, a cuántos lactantes. Antes no se hacía, ahora se hace mucho, porque tiene unas ventajas. Cuando un emprendimiento de tipo social muestra lo que está haciendo, dicen, oiga, ese emprendimiento tiene un nivel de impacto muy grande o muy chévere, yo podría invertir. Por ejemplo, eso miran los inversores. Entonces, esa medición del impacto ha tenido un reto grande, es que hay cosas intangibles que no se pueden medir. Por ejemplo, que les va bien, que la calidad, que la felicidad de los chinitos cuando tienen agua, esa vaina no se puede medir. Pero al menos hay otro tipo de indicadores que ayudan a ver que ese emprendimiento sí le está yendo bien. Entonces, por eso es importante al punto de que ahora muchas empresas revisan o miden sus impactos. Y si ustedes ven informes, aparece, hemos desarrollado X proyectos, hemos ayudado a tantas comunidades, se le puso energía eléctrica a tantos, gas a tantos. Bueno, básicamente se muestra lo que uno hace. Entonces, en medición de impacto, sobre todo para emprendimientos, un profe alguna vez hace mucho tiempo me lo dijo, y creo que tenía razón, me dijo, Leonardo, es que hay que mostrar lo que uno hace, porque uno sabe que lo hizo muy bacano, pero cuando uno habla de emprendimientos sociales, sobre todo, uno tiene que mostrar lo que está haciendo, sobre todo los resultados, cómo le ha ido bacano. Y aquí me hago un paréntesis, porque en el entregable que voy a explicar la semana que viene, el último punto del documento dice impacto potencial. Ahí hay que escribir eso. Oye, ¿quiénes son los que se benefician con esa idea de negocio, con eso que usted quiere hacer? ¿Quiénes son los que se beneficiarían? No, profe, se van a beneficiar, por darles un ejemplo,
Las madres cabeza de familia que tienen que ir a trabajar y dejan a su niño en la guardería, que son 20 o 30 madres, por ejemplo. Eso es un impacto. Entonces, es necesario que en los emprendimientos de tipo social se asuma y se muestre el impacto que genera el desarrollo de el resolver esa problemática. Y el otro reto grande de un emprendimiento de tipo social, cuando sale bien hecho, es que se escala, es decir, se está haciendo más grande. Y por lo tanto, al hacerse más grande, no puede perder la esencia, porque algunas veces pasa que va creciendo y ya no es lo mismo que antes. Entonces, el reto es cómo hacer para que al emprendimiento de tipo social le vaya bien, pero que no pierda la esencia. Y al ladito de que vaya creciendo exponencialmente, el otro tema es la replicabilidad. Es decir, yo les dije hace un ratico en la clase, cuando uno resuelve problemas de tipo social, la forma como lo resuelve seguramente puede ser utilizado para utilizarlo en otras partes del planeta. Seguro. Entonces, eso se llama replicabilidad, replicarlo en otros lugares. El reto es replicarlo sin que se pierda la forma como se hizo y enfocado a quienes debe solucionar el problema. Entonces, por eso, esos retos que tienen los emprendimientos de tipo social, sí son retos tesos, pero son bacanos en el sentido de que, bien hecho, se generan respuestas a problemáticas que uno dice, pero ¿cómo hicieron? Son unos berracos, o sea, ¿cómo lo lograron? O sea, es una cosa de locos. Entonces, y a veces hay respuestas a problemáticas que parecen súper confusas, pero son de lo más sencillo que hay. Y que a veces uno no veía, por lo que le dije, porque les dije al comienzo, a veces estamos en nuestra zona de confort acá y no nos damos cuenta que estando por fuera, uno puede reconocer un montón de cosas. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. A tener en cuenta, obviamente, el financiamiento, el impacto social que puede tener una buena respuesta a una problemática. Esa vaina no tiene, es que aquí yo diría que cuando uno desarrolla un emprendimiento de tipo social que apunta a mejorar la calidad de vida de algún grupo poblacional, esa vaina es otras ligas, porque usted le cambia la vida a esas personas, mejorándoles la calidad de vida, que son las condiciones de vida dignas de las personas. Por ejemplo, el agua o los servicios públicos, bueno, hay un montón. O el caso que les voy a explicar la próxima clase, que es una cosa de locos. Entonces, es bonito ver cuando un emprendimiento de tipo social, primero le va bien y segundo se va expandiendo, porque da respuesta a una problemática. Por eso es que es tan valioso. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? No se me va a quedar ronco de tanto hablar y nadie pregunta nada. Yo asumo que todos han entendido al pie de la letra. Bueno, seguimos. Ojo con estrategias. Aquí más que estrategias, entiéndalo como un tip para que a un emprendimiento social le vaya bien, porque esa palabra exitoso es bien relativa. Acuérdense que el éxito para mí puede ser una cosa, pero para ustedes puede ser otra. Entonces, entiéndase esta parte como tips para que a un emprendimiento social le vaya bien o que se encamine a que le vaya bien. Lo primero, tener claro para dónde es que va, la misión. Oye, ¿para dónde es que va el emprendimiento? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué es importante tener eso claro? Porque en el desarrollo va a haber cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero a pesar de todo, uno tiene que tener claro para dónde es que va. Súper importante. Y saber qué problemática se quiere resolver. Ya, voy para tal lado. Otro que se los he venido comentando en esta clase y es ese emprendimiento de tipo social debe en mayúscula ser sostenible. Si no es sostenible, la idea puede ser hermosísima, eso puede ayudar a un montón de gente bacano,
pero si no genera ingresos constantes, apague y vámonos. Eso es lo que hace que haya sostenibilidad. Entonces, por eso les decía lo del equilibrio. Sí, resuelve una problemática bacana y ayuda a un montón de personas, chévere, pero tiene que haber equilibrio financiero, sostenibilidad. Si no está esa generación de ingresos constante, el emprendimiento se va para abajo. Ese tipo es súper importante. ¿Por qué? Porque los emprendedores cuando están generando la idea, están maquinándola, echándola a andar para materializarla, deben pensar en cómo, cuál es la estrategia para hacer que haya ingresos constantes. Constantes. Porque sin dinero, sin ingresos, imagínense qué hace, cómo sería el funcionamiento de un emprendimiento. Estarían así. Así la idea es muy buena. Y pasa mucho, jóvenes. Entonces, eso los digo y lo refuerzo. Debe ser sostenible, sustentable. Otro punto, otro tip para tener en cuenta es lo que les decía antes de la medición del impacto. Es decir, alguien alguna vez me dijo, sí, tiene que mostrar lo que hace, o sea, no hay de otra. Eso llama la atención no solamente por imagen del emprendimiento, sino porque puede llegar a atraer inversores. Y bueno, muchas veces los emprendimientos lo que buscan es capital para mejorar lo que ya hay. Entonces los inversores ahí es donde pueden entrar. Entonces es muy chévere ver que en los emprendimientos de tipo social sea impactos palpables, uno los ve. El ejemplo que yo les puse de La Guajira, yo no me acuerdo cuántas familias completas eran, creo que eran 27, 26 o 27 familias. Multipliquen ese número por 4, que era el número, aunque había más gente, pero en general casi todas las familias eran de 4 personas. Multipliquen cuántas personas se beneficiaron con el tema del pozo del agua. Entonces, miren cómo puede medirse el impacto cuando uno resuelve una problemática. Otro punto importante es que, sobre todo con estas nuevas generaciones, es que estas nuevas generaciones traen algo bacano, que es diferente a la que a mí me tocó, a las antiguas. Estas nuevas generaciones son, me parece, hacen mí menos envidiosas con este tipo de cosas, porque eso antes se cuidaban la idea y se tapaban así, no me mire. Ahora intentan cooperar más y al cooperar más generan alianzas. Y se los digo porque yo lo he visto en ferias de emprendimiento. Entonces se sientan y eso empiezan a hablar y entonces que él se vuelve proveedor de este proveedor del otro. Se generan alianzas muy bacanas. Y en emprendimiento de tipo social hay unas alianzas que ayudan un montón. Por ejemplo, les traigo otra vez el ejemplo de La Guajira. Nosotros generamos alianzas con empresas del sector para que nos ayudaran. Y nos tocó también generar alianzas con con alcaldía y con gobernación. Y fue muy chévere porque entre todos, finalmente ellos se aunaron esfuerzos para hacer más cosas. Por ejemplo, cuando nosotros ya salimos y eso empezó a ser sostenible, ellos mismos lo manejaban y demás, ellos dijeron, no, ahora ya que tenemos el agua, y tenemos nuestra bomba, nuestra tanque de almacenamiento, ahora lo que necesitamos es garantizarnos que el agua llegue a todos y pusieron las tuberías y ahora no, es que no solamente el agua para nosotros, sino el agua para el riego, imagínense cómo cambia la vida, es decir, que en un sitio como La Guajira puedan garantizarse agua para riego, significa seguridad alimentaria. Entonces, ese era el siguiente paso. Entonces, miren cómo una buena alianza puede generar, se puede hacer mucho más cuando se trabaja en equipo y bien organizado. Es importante, un tip para los que quieren hacer emprendimiento de tipo social es el liderazgo. Recuerden que el liderazgo hay de diferentes formas, pero es que uno enseña es con el ejemplo, jóvenes. Y eso se nota cuando a uno le gustan las cosas. Entonces, una persona que está liderando un emprendimiento de tipo social, se nota que que le mete la gana al asunto. Y al hacerlo, contagia a los demás de que, oiga, esa problemática sí se puede hacer, sí se puede resolver. Entonces, es importante y el liderazgo lo tenemos todos, sino que hay unas personas que lo trabajan más que otros. Sí, o sea, todos tenemos liderazgo. El asunto es que unos lo tienen apagado y otros lo trabajan. En el caso de los emprendedores tienen eso como activado, como, oiga, venga, seamos proactivos, hay que creer en que uno es capaz, en que uno sí puede hacer las cosas, porque
Cuando somos chiquitos muchas veces nos dijeron, usted no va a ser capaz, usted no puede, y uno se lo cree y piensa, yo soy un bobo, yo no voy a ser capaz. Eso hay que dejarlo de lado y dejarlo atrás, porque uno sí es capaz de hacerlo. Y otro tip importante es que si un emprendimiento de tipo social le va bien, sí o sí va a generar escalabilidad, es decir, va a expandirse. Y el emprendedor debe saber eso. ¿Por qué? Porque cuando se resuelve un problema o una problemática de una comunidad, otras comunidades ven que esa es una posibilidad de resolver su problemática. Por lo tanto, va a escalar, va a hacerse más grande. Y esa es como una forma, digamos que con el paso del tiempo se ve que el emprendimiento se hizo bien hecho. Cuando empieza a escalarse, a hacerse más grande y a replicarse en otros lugares. Sí, señores, eso es lo más bacano cuando uno trabaja en emprendimientos de tipo social. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hasta acá alguna duda, alguna inquietud? Ay, mira, aquí tengo algo en el chat. Es que yo no podía ver el chat, qué pena. Ah, Karen tan bonita respondió. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes sobre esta primera parte de emprendimiento de tipo social. No, profe, por mi parte no. Simon, muchas gracias por responder, qué bacano. Eh, entonces recuerden que esta clase queda grabada y en el foro novedades que ya les expliqué dónde está, la van a encontrar mañana. La semana que viene, sí o sí, les voy a explicar el entregable de la unidad 1 para que ustedes vean primero cómo se hace, dónde encuentran el formato y les voy a explicar punto por punto, chan, 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 qué se tiene que escribir acá, ta, 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 ta. ¿Por qué se los voy a explicar? Porque la idea, y si ustedes vieron ahí, hay una fecha de entrega, una fecha límite. ¿Cuál es mi idea? Yo no sé si sea idealista o qué, pero yo quisiera que ustedes lo vayan haciendo y lo van entregando antes de la fecha límite. Eso hace que ustedes suelten hagan la entrega, listo, y sale. Y yo pueda ir calificando y no se me acumule todo al final de la fecha de entrega. Entonces, la gran recomendación, se las voy a hacer la clase que viene, es, oiga, ya que les hice la explicación bien chévere, bien bacana, háganlo antes de la fecha de entrega. Porque ha pasado, jóvenes, me ha pasado, que la gente se confía y van a subir el trabajo y no lo alcanzan a subir en la fecha que es y ya no hay nada que hacer, porque yo cuadré las fechas y ya quedó así establecido. Entonces, por eso, reglas claras. Ahí están las fechas, fecha límite. Entonces, la semana que viene les explicaré los punticos no, los puntos que tiene ese documento para que ustedes desarrollen ese primer entregable. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Sergio, ¿tiene alguna pregunta? Voy a cogerlos como en colegio. ¿Sergio tiene preguntas? Tatiana Giselle tiene preguntas. Yamile tiene preguntas. Alex Damián tiene preguntas. Ah, Yamile, muchas gracias. Yamile respondió. Listo. Alex Damián tiene preguntas. Julián Mauricio tiene preguntas. Ana Sofía No, tiene señor. preguntas. Perfecto. Ana Sofía tiene preguntas. No, profe. Muchas gracias. Simon tiene alguna pregunta. No, no, profe, no, señor. Muchas gracias. Daniel Steven tiene alguna pregunta. No, señor. Muchas gracias. Carenta tiene alguna pregunta. Me tocó como en colegio. Juan David tiene alguna pregunta. Juan David, muchas gracias. Y Dana Lisette, ¿alguna pregunta? Hola, muy buenas noches. No, profe, no tengo ninguna pregunta. Todo muy Mm, claro hasta el momento. Muchas gracias, Dana, y también a Karen Tatiana, muchas gracias por responder. Entonces, eh,
Recuerden siempre revisar su correo electrónico, también el aula virtual. Recuerden revisar el foro novedades. Esta clase queda ya mañana grabada y subida al foro novedades para que la quiera revisar. No se les olvide entrar al aula virtual, eso es fundamental, y cacharrearla, contestar todas las preguntas de infografías y videos interactivos. La clase que viene terminamos emprendimiento de tipo social y les explico el entregable de la primera unidad, ¿vale? Les agradezco mucho la clase y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Que tengan bonita noche. Igualmente, profe. Muchísimas gracias. Ay, buenas noches también. Muchas gracias, Simon, a Yamile. Muchas gracias. Descansen. Hasta luego, profe. Tenga buena noche. Chao, Ana. Bonita noche. Descansen. Tatiana, muchas gracias. Bonita noche. Chaito.